La teoría crítica encarna y representa una fuerza utópica, donde Habermas dedicó su vida académica como filósofo y sociólogo. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Un espacio para el análisis y la reflexión alrededor de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una reflexión alrededor de un pensador, filósofo, sociólogo, de los más importantes de la era moderna, de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Una voz autorizada en el debate filosófico, el debate político y sociológico en el mundo occidental, que pues nos ha dejado, ha fallecido. Me refiero al filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, que el pasado sábado 14 de marzo, a la edad de 96 años, ha fallecido. Quizás el último pensador vivo que aún existía de la escuela de Frankfurt, aquella escuela alemana que construyó lo que se conoce como la teoría crítica de la sociedad. Esa defensa de Habermas alrededor de la comunicación humana, de colocar la razón en el centro de la historia, una razón entendida como emancipación, como liberación, pues nos ha dejado, pero deja un gran legado y un gran pensamiento. Y hago referencia a este pensador en particular porque mi formación académica como investigador, como filósofo, giró alrededor del pensamiento habermasiano. Tanto mi tesis de especialización como mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado en filosofía fue en esta línea de la filosofía política. He estudiado este pensamiento en los últimos 25 años. Pues me permite tener una aproximación a este pensamiento con el cual he sido imbuido en gran medida, es decir, he formado una visión de la vida, de mis actos, de mi relacionamiento con la sociedad alrededor de este pensamiento. Pensamiento centrado en la comunicación, en el diálogo, en el discurso, como forma de la racionalidad humana, que es lo que necesitamos para recuperar la humanidad en medio de esta complejidad. Así que esta reflexión la dedico precisamente a Habermas en el marco precisamente de su fallecimiento. El pasado 14 de marzo del año en curso falleció el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas a los 96 años. El último filósofo vivo, fundador de la Escuela de Frankfurt, creada por un grupo de pensadores asociados al Instituto de Investigación Social de Alemania, en donde nació la teoría crítica de la sociedad. Además, la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso, convertidas en paradigmas de investigación en las ciencias sociales, igualmente conciencia moral y acción comunicativa, verdad y justificación, facticidad y validez, conocimiento e interés, entre muchos otros textos que contienen y representan un pensamiento filosófico, sociológico y político para pensar y comprender la complejidad del mundo moderno, en particular los tiempos de la posguerra, lo cual hace pensar estos tiempos complejos desde el rescate del ideal de la razón ilustrada, que entra en crisis por el dominio de una razón instrumental y científico-técnica, que para Habermas coloniza el mundo de la vida. En este contexto, el esfuerzo de Habermas es hacer posible un tipo de razón comunicativa y dialógica que haga posible que los miembros de una sociedad puedan dialogar, entenderse y ponerse de acuerdo, no solo sobre asuntos normativos, sino éticos, morales y políticos. Habermas fue un filósofo comprometido con la formación y ejercicio de la ciudadanía, participación política y democrática. Asimismo, un intelectual imprescindible, una voz autorizada y presente en la vida pública alemana y en el contexto de la cultura política occidental.
Su obra, traducida a más de 20 idiomas y presencia académica en universidades, centros e institutos de investigación filosófica y sociológica, incluso nutriendo los debates de los escenarios de poder político. El pensamiento habermasiano enseñó que la democracia no son las urnas, sino también la participación y deliberación ciudadana sobre asuntos de la vida pública, denominada democracia deliberativa. Un concepto avanzado de democracia que requiere de formación ciudadana y cultura política. Por ello, en inicios de su vida intelectual, Habermas centró su ejercicio académico en la idea de desarrollar una teoría de la sociedad con intenciones prácticas. El desarrollo de esta idea permite hacerle seguimiento a las distintas vertientes del pensamiento habermasiano. En este sentido, elaboró una teoría sobre la sociedad, aportando a la realización de los objetivos emancipatorios de la modernidad ilustrada. De igual manera, continuó trabajando en la realización de los ideales de la modernidad, principalmente haciendo posible que la razón ocupara un espacio en la historia humana, una razón no dogmática ni instrumental, sino dialógica y práctica, una razón que soporte y libere en términos de acción la comunicación humana. En este sentido, cuando hacemos referencia al ideal de la Ilustración, nos referimos a un proyecto emancipatorio centrado en la libertad y la justicia. La emancipación en términos kantianos debe entenderse como la capacidad de pensar y decidir por uno mismo, es decir, ser autónomo. En esto consiste el proyecto ideal de la Ilustración, que Habermas retoma como tema prioritario de su trabajo académico intelectual. El esfuerzo de Habermas, retomado de los maestros de la Escuela de Frankfurt, consistió en ampliar y fortalecer la teoría crítica de la sociedad, cuyo interés es la supresión de la injusticia social. La teoría crítica encarna y representa una fuerza utópica, donde Habermas dedicó su vida académica como filósofo y sociólogo. Inclusive, sostenía la idea de que las injusticias históricas tan solo pueden ser erradicadas mediante una praxis que esté anclada ella misma en la libertad de dominación. Por consiguiente, el aporte de Habermas con la teoría discursiva, convertida en un referente teórico y conceptual y metodológico, generó procesos de enseñanza sobre el uso del lenguaje como forma racional de interactuar en el mundo. Una racionalidad comunicativa construye espacios para las relaciones intersubjetivas de carácter lingüístico, generando procesos de entendimiento y acuerdo, reemplazando la racionalidad unidimensional e instrumental, característicos de la modernidad clásica, por una racionalidad comunicativa. Esto con el fin de hacer frente a la colonización del mundo de la vida. De esta forma, construir normas sociales y jurídicas para la integración social. Esto es un acercamiento a un pensamiento profundo, amplio, comprensivo del mundo. Como los grandes pensadores, son visionarios, se adelantan a los tiempos. Habermas habla de la comunicación humana, su centro está en la comunicación humana. Una comunicación humana hoy prácticamente extinguida, suplantada, reemplazada por nuevos dispositivos de control, de dominación, que a su vez se convierten en nuevas formas de enajenación y de control social. Y esto, este desarrollo tecnológico que hoy estamos viviendo, donde prácticamente se fragmenta la comunicación humana, se diluye la comunicación humana y entramos en un escenario societario de la individualidad, de la atomización, del individualismo exacerbado. Y eso rompe los vínculos de la intersubjetividad. Precisamente es allí donde podemos también comprender en una lectura social y filosófica los tiempos actuales, la complejidad de los tiempos actuales, la destrucción de los tiempos actuales. Y es allí donde toma relevancia el pensamiento habermasiano de colocar la razón en el centro de la historia humana para que los individuos vuelvan
a recuperar el diálogo, la comunicación como formas racionales que permiten entendernos, que permiten ponernos de acuerdo y que permiten construir órdenes sociales mucho más cohesionados, incluyentes y sobre todo justos. Ahí hay una idea de libertad, allí hay una idea de autonomía. Ese es el pensamiento de Habermas. Por supuesto, ese es un pensamiento llevado en la dimensión filosófica, en la dimensión sociológica y sobre todo en la dimensión política. Hoy, en estos tiempos de crisis de las democracias, donde se habla de la muerte de las democracias, cómo están muriendo las democracias, pues toma mucho más sentido este pensamiento, porque Habermas hablaba de la esfera pública, y hablaba de la esfera pública entendida como el escenario donde los ciudadanos concurren a los grandes debates, los grandes temas y problemas de la vida pública. Y ahí construye un concepto que es el concepto de la democracia deliberativa. La democracia no solamente está en las urnas, la democracia no se sintetiza, no se consume en las urnas, sino en el debate ciudadano alrededor de los temas y problemas, el concepto de democracia deliberativa. Pero por supuesto esa democracia deliberativa requiere de una cultura política, de una formación ciudadana, ¿sí? Un tipo de ciudadano que pueda interactuar en esos debates públicos, en esa complejidad social. Así que, digamos, podríamos hablar de un pensamiento que hoy toma relevancia y tiene vigencia. Así que pues, no podía dejar pasar por alto este acontecimiento de una voz que, como señalo en la reflexión, es una voz presente, es una voz autorizada. Y creo que ahora más que nunca el pensamiento de Habermas va a tomar mucho más, digamos, mucho más peso en la comprensión de esta complejidad de un mundo que se atomiza, un mundo de las guerras, un mundo de la irracionalidad, un mundo de la fuerza ciega. Creo que hoy más que nunca el pensamiento de Habermas se va a profundizar, porque creo que allí hay unas claves teóricas y pragmáticas para entender lo que está pasando en el mundo contemporáneo, lo que está pasando en el mundo actual, en esas dimensiones que acabo de referir. Así que ese es el gran aporte de Habermas, ¿no? La teoría de la acción comunicativa. Estos textos que mencioné, Facticidad y Validez, donde precisamente Habermas trata de construir una idea de la política y del derecho en términos pues, de legitimidad política, pero también teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso, como los temas éticos y morales que están dados por una tradición, lo que uno llamaría una ética de contenidos que son incuestionables y hasta ni se dialoga sobre ellos, como desde una ética del discurso, desde el lenguaje, desde el diálogo, podemos también hablar sobre temas éticos, morales y políticos. ¿Sí? Ponen en el escenario de discusión asuntos que se conciben muchas veces desde la dogmática, del absoluto, se cierran a la posibilidad de la comunicación humana, pues la ética del discurso aporta en esos aspectos. Así que aquí hay una defensa de la modernidad. En el fondo es la modernidad. Y el proyecto de la modernidad es la razón humana. El proyecto de la modernidad es cómo esa razón humana libera y emancipa. Ese es el proyecto de la modernidad. Y ahí se entró Habermas todo su esfuerzo académico e intelectual por una defensa de la modernidad, ¿sí? De la razón moderna, un poco en la clave kantiana. En la clave kantiana en términos de que el individuo asuma la autonomía, pensar por sí mismo sin la conducción del otro. Creo que allí está centrado todo ese esfuerzo que Habermas va a desarrollar en términos filosóficos, sociológicos, políticos, en muchas direcciones. Así que esta columna la dedico a este filósofo, la dedico a este pensamiento y por supuesto seguiremos hablando de ello en las reflexiones que continuemos haciendo. Muchas gracias.